Listo. Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a nuestro mundo maravilloso de métodos cuantitativos 1. Nuestra clase de hoy, distribución de probabilidad Poisson. Otra de las distribuciones discretas. Vamos a empezar definiéndola. La distribución Poisson es una distribución discreta de probabilidad. Se basa en la ocurrencia promedio de un evento para el análisis de un experimento. La variable asume valores enteros. 0, 1, 2, 3. ¿Me escucha bien, Álvaro? Sí, licenciado. Entonces, Sí, los que está ponen bien. ahí que no se escucha bien, revisen su audio, por favor. O su internet, chicos. Volvamos, pues. Pues el líquido a mí sí, hasta ahorita sí se escucha bien, pero cuando inició sí estaba entrecortado. Muy bien. Vamos a empezar entonces, pues. Vamos a la definición nuevamente. Decíamos que la distribución Poisson es una distribución discreta de probabilidad. Se basa en la ocurrencia promedio de un evento para el análisis de un experimento. Por lo tanto, la variable asume valores x igual a 0, 1, 2, 3, en adelante. La fórmula que vamos a utilizar ahora es esta que les presentamos aquí. Probabilidad de x es igual a e elevado a la menos mu por mu elevado a la x dividido x factorial, donde e es una constante con valor aproximado a la base de los logaritmos naturales, 2.7183. X es el valor discreto de la variable, 0, 1, 2, 3. Mu es el promedio de ocurrencias por unidad de tiempo o espacio. Y x factorial, el factorial de x. Entonces les voy a invitar a que tomen su calculadora y les voy a presentar el E. Pero dejémoslo para más adelante. Ahorita continuemos, Álvaro. Se aplican dos casos. Uno, cuando se conoce la ocurrencia promedio del evento de análisis. Y dos, cuando no se conoce la ocurrencia de este promedio del evento. Veamos el primer caso. Caso número 1, se conoce la ocurrencia promedio del evento. Ejemplos. En un almacén se atienden 4 clientes en promedio durante 1 hora. Entonces aquí está la ocurrencia promedio del evento. ¿Cuál es? 4. ¿Y en qué espacio de tiempo? 1 hora. Entonces hay dos datos. El promedio y el espacio de tiempo. Ejemplo 2. En un crucero ocurren en promedio 3 accidentes por semana. ¿Cuál es el promedio de ocurrencia? 3. ¿Cuál es el espacio de tiempo en la ocurrencia? 1 semana. Vamos entonces a nuestro ejemplo. Pero antes las características. Entre otras características están las siguientes. Esta distribución de Poisson está definida para casos específicos. Los específicos son estos donde hay una ocurrencia promedio o donde no hay una ocurrencia promedio. 2. No es posible construir una distribución de probabilidad. 3. No se conoce el tamaño de la muestra. Debido a esto, es que no es posible construir una distribución de probabilidad porque no hay muestra.
La muestra es infinita o muy grande. 4. Si la pregunta de análisis cambia el tiempo o espacio en la ocurrencia del evento, debe ajustarse la media aritmética. Esto se da en el caso de que el problema nos da una ocurrencia promedio en un espacio de tiempo. Y la pregunta de análisis tiene otro espacio de tiempo. Entonces aplicamos una regla de 3 y corregimos la media según la pregunta. Vamos pues. Por ejemplo, una máquina trabaja con un promedio de 4 empaques por minuto. ¿Cuál será la probabilidad de que en medio minuto? Entonces veamos, la pregunta nos cambió el espacio. La máquina trabaja con promedio de 4 por minuto. Y ahora la pregunta va a medio minuto, entonces ajustamos la media aritmética a medio minuto. Entonces le aplicamos una regla de 3 y nos da 2. ¿Verdad? Si en un minuto el empaque es de 4, en medio minuto X. 1 medio por 4 dividido 1 igual 2. Una regla de 3 o una lógica, ¿verdad? Si en un minuto hay 4, en medio minuto 2. Muy bien. Adelante. Otro ejemplo. ¿Cuál será la probabilidad de que en minuto y medio, ahora es minuto y medio, la media aritmética se ajuste a 6? ¿Cuál será la probabilidad de que en minuto y medio? Entonces tenemos, si en un minuto hay 4, en minuto y medio, X, 1.5 por 4 dividido 1 igual 6, ¿verdad? Entonces, la mitad de 4 es 2, más 4, 6. Muy bien. Ahí están los cambios de la media aritmética cuando la pregunta nos lo pide. Digamos. Vamos a nuestro ejemplo. Walter es jefe de producción en una fábrica de aceites. Según reportes, una de las máquinas está trabajando con un promedio de 2 fallas por hora, por lo que decide hacer una revisión. ¿Cuál será la probabilidad de que ocurra en la revisión? No más de 3 fallas en 2 horas, por debajo de 2 fallas en hora y media, como mínimo 2 fallas en 1 hora, entre 1 y 4 fallas en media hora, por arriba de 2 fallas en 1 hora. Entonces tenemos estas 5 preguntitas. En la primera dice en 2 horas, tenemos que aumentar la media. En la segunda hora y media también. En la tercera en 1 hora se mantiene. En la cuarta en media hora la bajamos. Por arriba de 2 en 1 hora se mantiene. Vamos a resolverla pues. Resolviendo. No más de 3 fallas en 2 horas. Primero, los cálculos de aproximación. X de 0 a 3. ¿Verdad? No más de 3. 0, 1, 2 y 3. Muy bien. Esa es la acumulación. La media para 2 horas es, en 1 hora, 2 fallas, en 2 horas, 4 fallas. Entonces tenemos nuestra mu igual a 4. Jalamos nuestra fórmula y nuestra calculadora. Miremos la siguiente. Muy bien, regresemos pues. Me acordaba que había puesto ahí la calculadora, pero soñé. Muy bien. Vamos a la siguiente. Entonces veamos pues. Jalen ustedes su calculadora y observen en la segunda fila de las teclas negras.
busquen la tecla IN. IN. En segunda función, en amarillo dice mu elevado a la x. Y entonces vamos a probarla. Primero vamos a encender la máquina. Luego ustedes presionan Shift, esa tecla ahí, y les tiene que aparecer E. Veamos. Shift IN y les aparece E. Luego le ponen 1 y le dan igual. Y ya les aparece 2.71828. Me dicen si les da. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, entonces ahora la vamos a aplicar. Observen que en la probabilidad de 0 ya está aplicada la fórmula. Entonces hagámosla juntos. Hasta el final le vamos a dar igual como lo hicimos en la binomial. Entonces ponemos, para probabilidad de x igual 0, ponemos shift in, les aparece E, y este lo eleva al valor que ponemos. Y como es negativo, entonces solo le ponemos, como está ahí, menos 4, pero no lo elevamos porque ya está elevado. Solo ponemos shift in menos 4. Entonces les aparece ahí E menos 4. Por la tecla por 4, este sí, triangulito de elevado a 0. Dividido, la tecla de división, 0 factorial, le ponemos 0 factorial. Y le damos igual. Y les tiene que dar 0.01832. ¿Me dicen si les da? Sí, licenciado. Ah, bueno. Ahí estamos. Y como ya tienen ingresada su fórmula, para cambiar a 1, a 2 y a 3, a todos los demás números, con la tecla grande gris del centro, la presionamos hacia la derecha y al llegar a 0 le ponemos 1, lo cambiamos a 1 y le volvemos a dar igual y le da 0.0733, así aproximado. 0.073326. ¿Me dicen si les da? Sí, licenciado. Así es. Entonces ahí tenemos ya los cálculos de 0, 1 y tenemos que llegar a 3. Ya solo hacemos el de 3. Vamos a la siguiente. Tenemos ya nuestro cuadrito de cálculos. Hasta ahí está la calculadora, miren ustedes. Bueno, vamos a la siguiente. Ahí está nuestra respuesta para 2, para 3 y sumamos. La probabilidad de que ocurran no más de 3 fallas en 2 horas es de 0.4335. Como ven ustedes, está facilito, más facilito que la binomial. Vamos a la siguiente pregunta. Por debajo de 2 en hora y media. 2 fallas, ¿verdad? Entonces ajustamos la media aritmética para hora y media. Y nos da 1.5 por 2 dividido 1 igual 3. ¿Cuál es la acumulación por debajo de 2? 0 y 1. Vamos a la siguiente. Aplicamos nuestra fórmula. Para 0, e elevado a la menos 3 por 13 elevado a la 0 dividido 0 factorial y les da 0.0498. Y así lo cambiamos para 1. La siguiente. La probabilidad de que ocurran por debajo de 2 fallas en hora y media es de 0.1992. Una probabilidad baja. Entonces, por debajo de 2, calculamos de 0 a 1 y sumamos.
Siguiente pregunta. Como mínimo 2 fallas en una hora. En este caso, la pregunta coincide en el espacio de tiempo de la ocurrencia promedio del problema, por lo tanto, no hay cambio. La media para una hora es 2. Ahora tenemos que concentrarnos en el como mínimo. Como mínimo, 2 fallas. Exige un cálculo de 2, 3, 4, 5. Entonces la binomial nos funcionaba de 2 hasta n, porque conocíamos n. Sin embargo, en Poisson no hay n. Entonces, sería de 2 más 3 más 4 hasta el infinito. No termina. Por lo tanto, hacemos lo contrario. Como mínimo 2, calculamos de 0 hasta 1 antes, ¿verdad? Entonces la tablita está de 0 a 1. Obtenemos los valores de probabilidad, los sumamos y se los restamos a la unidad. Entonces calculamos de 0 a 1. Y se lo restamos a 1, ya nos queda como mínimo 2. Entonces aquí tenemos para x igual 0, e elevado a la menos 2 por 2 elevado a la 0 dividido 0 factorial, nos da 0.1353. Y luego lo cambiamos para 1 y sumamos. El siguiente. La probabilidad de 0, 0.1353. La probabilidad de 1, 0.2707. Lo sumamos. 0.4060. Y esto se lo restamos a 1. Y nos da 0.5940, que es la probabilidad que buscamos. Y respondemos la probabilidad de que ocurran como mínimo 2 fallas en una hora es 0.5940. Vamos a regresar y a repasarlo porque esto es lo que más cuesta en Poisson. No de hacerlo, sino de entenderlo. Regresemos, Álvaro. Ahí. Repasando. Dice, como mínimo 2. Si fuera como mínimo 3, entonces calculamos de 0 a 2. Sumamos los valores de probabilidad y se los restamos a 1. Si nos dijera como mínimo 4, calculamos de 0 a 3, lo sumamos y se lo restamos a 1. Y si dijera como mínimo 5, díganme ustedes, ¿qué hacemos? Calculamos de 0 hasta 0 a 4 es, y le dejamos 1. lo sumamos y se lo restamos a 1. Muy bien. Muy bien. O sea que ustedes ya lo captaron. Muy bien. Vamos adelante. Vamos a la siguiente pregunta. Entre 1 y 4 fallas en media hora. Entonces, si en una hora hay 2 fallas, en media hora hay una falla. Y nos dice entre 1 y 4. Ahí funciona igual que la binomial. ¿La que hay entre 1 y 4? 2 y 3. Ahí calculamos los valores de 2 y 3, los sumamos y esa es nuestra respuesta. Por lo tanto, la probabilidad de 2, e elevado a la menos 1 por 1 elevado a la 2, dividido 2 factorial, 0.1839. Lo cambiamos a 3 y obtenemos la de 3. Vamos a la siguiente.
Y sumamos y esa es la respuesta. La probabilidad de que ocurran entre 1 y 4 fallas en media hora es 0.2452. Todavía es una baja probabilidad. La siguiente. Por arriba de 2 fallas en una hora. La media para una hora no cambia, igual a 2. Entonces, este es el otro caso donde vamos a utilizar uno menos, porque se refiere a por arriba. ¿Qué hay por arriba de 2? Hay 3, 4, 5, 6, hasta el infinito. Por lo tanto, entonces calculamos de 0 hasta el valor que está en la pregunta. Y se lo restamos a 1. Por arriba de 2, entonces calculamos de 0, de 1 y de 2. Lo sumamos y se lo restamos a 1. Si dijera por arriba de 4, entonces calculamos de 0 a 4, lo sumamos y se lo restamos a 1. Si dijera por arriba de 3, de 0 a 3. 0 a 3, lo sumamos y restamos 1. Correcto, muy bien. Vamos a los cálculos, pues. Entonces ahora calculamos la de 0, e elevado a la menos 2 por 2 elevado a la 0, dividido 0 factorial, punto 1353. Luego calculamos la siguiente. La de 1 y la de 2. Y lo restamos a 1. De 0 a 2 nos da punto 6767. Se lo restamos a 1. Y nos queda punto 3233. Y respondemos. La probabilidad de que ocurran por arriba de 2 fallas en una hora es punto 3233. Ya es una alta probabilidad. Si nos preguntaran, ¿debemos preocuparnos en ese caso? Decimos sí. ¿Por qué? Porque la probabilidad es alta. ¿Debemos preocuparnos sí o no? Y la probabilidad es menor de 25. Decimos no. No hay problema. La siguiente. Muy bien. Como ven ustedes jóvenes, esto está facilito, como quitarle su dulce al bebé. Y listos para la tarea 17. Pero antes, la motivación. Nuestra motivación de hoy. Llegar al éxito solo depende de ti. Ahí está. Ánimo, pues, jóvenes. Vayan al Classroom. Baje su tareita. Vamos a tener la grabación. Veo una mano levantadita por ahí. Sí, licenciado.